Muy bien, estimados participantes, bienvenidos a este diplomado en gestión comunitaria en atención primaria en salud, que hace parte de un proyecto más grande, como se les ha mencionado. Y hoy tenemos en esta oportunidad nuestra sesión sincrónica número 2. Antes de arrancar, tengo que mencionar algunas eventualidades eh, que nos han ocurrido, pero que no comprometen en nada el desarrollo del diplomado. ¿Me escuchan ecos? Porque pues tengo aquí un... ¿Escuchan eco o escuchan bien? Discúlpeme. Te escucho bien. Lo escucho bien. Perfecto, perfecto, sí. Escucha bien, doctor. Sí, Sí, porque se particularmente escucha tengo un bien. micrófono de alta definición con una cámara de alta definición y es la primera vez que lo mencionan. Pero bueno, entonces como les estaba mencionando, ocurrieron algunas eventualidades que no comprometen en nada el desarrollo del diplomado, sino por el contrario, digamos que continúan con el adecuado funcionamiento normal del mismo. En primer lugar, tenemos que destacar que la plataforma que se explicó en la primera sesión no puede utilizarse porque no cuenta con la autorización, no se pudo realizar la gestión y esa era una plataforma que era derivada de un proyecto conjunto entre la Universidad de La Sabana y la Universidad del Tolima, financiado por el Sistema General de Regalías y por MinCiencias, y por ende, cabe mencionar que no era una plataforma particularmente que tiene otros derechos y no se puede utilizar. Y esto es muy importante mencionarlo. En el mismo sentido, la nueva plataforma, porque se hizo rápidamente una gestión, se estará presentando y se enviará por correo electrónico. Es una plataforma muy sencilla, en donde, como se explicará en 8 días, igual esto no retrasa el desarrollo del diplomado, ustedes van a tener el cronograma, la grabación de la sesión, y por cada sesión va a haber un resumen de la misma, y asimismo, ustedes van a encontrar una sesión una evaluación de 5 preguntas muy sencillas para que las puedan responder. E igual también va a estar la guía que van a entregar grupalmente. Recuerden, y esto es muy importante, que hay 5 productos que se entregan por territorio o por municipio. Por ejemplo, Sopó entregará una entre todos y es fundamental, como explicaremos en 8 días, que ustedes se puedan organizar para esos entregables que son muy sencillos. Básicamente los dos de este año son descripción de la comunidad y cómo se construye confianza. Y se tiene todo el año para poder eventualmente entregarlo, a pesar de que estamos parando particularmente aproximadamente el 15 de diciembre. Entonces se les explicará muy bien el desarrollo de la plataforma. Por otro lado, en el caso de Cali, que tiene varias comunidades, es importante, de acuerdo a lo que se le indicó a la Secretaría, lo mismo a Norte de Santander y también a Bucaramanga, que se pueden organizar por grupos de acuerdo a las indicaciones que les dimos. Entonces, a partir de lo anterior, es fundamental que se pueda avanzar. Jaime ha levantado la mano. ¿Qué pregunta tiene, Jaime? Sí, muy buenas tardes para todos. Sí, señor. La pregunta que yo tengo es que si lo que tenemos que realizar, como nosotros tenemos nuestro gremio, los que estamos participando en el diplomado son de la Asociación de Usuarios del Hospital de Sopó, pero entre esos pertenece el puesto de salud de La Calera y ahí hay un compañero que está participando del diplomado, o sea que él tendría que estar con nosotros. Exactamente, y Ok, no es, y es Sopó como territorio, no de forma fragmentada. ¿De acuerdo, Jaime? ok, ok, Es uno, gracias. es uno entre todos. Y claro, como fue seleccionado, pues tiene esa característica. Entonces, aclarados los elementos, igual van a también, digamos, contar con el apoyo de Daniela de la Universidad de La Sabana, quien les envió el enlace de la grabación, y en el mismo sentido, también para el enlace de la grabación pasada, también se les irá por intermedio de ahí ir enviando. Igual en la siguiente sesión también se aclararán una serie de características que son muy importantes. Pero como les menciono, esto no compromete en ningún sentido el desarrollo del mismo ni del cronograma, sino por el contrario buscamos una alternativa que pudiera ser muy sencilla. Les voy a mostrar una plataforma que es similar para que eventualmente la puedan ver. Es una plataforma muy parecida a esto.
donde ustedes van a encontrar la información general. Esta no es porque la estamos montando, en donde está el cronograma, en donde están los videos de grabación. Ustedes ingresan aquí a cada módulo y le dan el desarrollo de la sesión. Encontrarán cada uno de los videos que se irán activando en la medida que el diplomado vaya avanzando. Los resúmenes de cada sesión la encontrarán, y aquí encontrarán el espacio de evaluaciones, y aquí uno adicional que es el de trabajo final. Es una plataforma que ya estamos terminando de montar y que esperamos mañana enviarla y en 8 días explicarles junto con la guía número 1. Pues bien, ya sin más preámbulos y para darle desarrollo a la sesión, hoy tenemos una sesión muy interesante, que es una sesión que se llama Atención Primaria y Normativa en Salud para Colombia. En este momento, pues ya tenemos un total de 134 participantes y la idea es poder avanzar en el desarrollo de la misma. Ustedes en la primera sesión se enfocaron en ver elementos relacionados con la estructura de este proceso y de este proyecto. En la sesión pasada vimos el tema de participación comunitaria y en esta oportunidad corresponde ver el tema de normativa en salud en Colombia y el tema de atención primaria. ¿Por qué? Porque es muy importante entenderlo. Y ustedes como líderes comunitarios y como funcionarios tienen que entender o comprender mejor en qué país estamos. La metodología de esta sesión se llama aprendizaje para la comprensión. Corresponde en mi parte dar la sesión y aunque pues yo soy el coordinador de este proyecto y como investigador principal, pues no tengo a nadie que me presente y me voy a presentar de la manera más humilde eh, y pues manifestando estar siempre a disposición de colaborarles. Yo soy médico con una maestría en gobierno y dirección de sistemas de salud, una maestría en investigación en atención primaria, una maestría en salud pública, también otra maestría en salud comunitaria, un doctorado en investigación clínica y estoy finalizando un postdoctorado en salud colectiva. Yo soy el coordinador de educación continuada de la Facultad de Medicina, profesor de pregrado, de posgrado, director del grupo de investigación de medicina familiar y salud de la población, categoría de MinCiencias, investigador senior de MinCiencias. Conozco distintas metodologías de investigación, también tengo experiencia en trabajo comunitario, en salud pública, en el desarrollo de políticas. Y en esta oportunidad estoy encargado de darles esta sesión. No tengo a nadie que me presente y por eso pues me da algo de vergüenza mencionar mi currículum. Pero para poder arrancar, digamos que como parte de este proceso, es fundamental entender esto. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es necesario entender este tema? Y para esto la sesión está organizada de las siguientes características. En primer lugar, vamos a ver el tema de normativa en salud en Colombia. Como les mencioné, esta metodología de estas sesiones de aprendizaje para la comprensión, porque no hay nada más denso y aburrido que hablar de normativa, pero acá ustedes la verán de una manera diferente. Y además que a mí me gusta contar todo a modo de historia para que particularmente vayamos comprendiendo esto de dónde viene. E incluso les puedo pedir excusas porque cuando hable la parte normativa, algunos posiblemente les rompa algunos paradigmas o de cosas que particularmente han escuchado sobre el sistema de salud. Pero en mi condición de académico, conocedor del tema, pues tengo que hablar con la verdad, dejando al lado ideologías políticas que infortunadamente han permeado nuestro sistema de salud. Y ustedes particularmente deben estar viendo lo que está ocurriendo con el sistema actual, que es absolutamente grave desde todos los sentidos. Luego veremos, después de este tema, porque este tema es la mayoría, el tema atención primaria en salud, qué es eso que particularmente se está hablando y que incluso, que a mí me gusta, el tema atención primaria, a algunos no les gusta precisamente porque por las inconvenientes del sistema le están echando la culpa al tema de atención primaria. Sin embargo, particularmente es fundamental explicar que la atención primaria no se ha concebido muy bien aquí en Colombia y por eso aquí la siguiente parte consiste en el tema de expresiones operativas. Luego, les voy a contar un tema que no es de conocimiento de muchas personas, es que para que el sistema funcione requiere de personal de salud, pero ¿cuál es la situación del personal de salud en Colombia? Porque a veces, por ejemplo, nos quejamos
de que la cita con especialista está a 3 meses. Y una inquietud importante sería ¿y realmente con los cambios que se están proponiendo, esto va a bajar a 2 o 1 mes? Es muy importante con datos comprender qué es lo que ocurre, porque es que la información es fundamental para poder educar al resto de las personas a las cuales ustedes tienen contacto. Luego, algunos datos importantes y luego, por ejemplo, qué es lo que uno debe saber de atención primaria para poder avanzar, y voy a dejar unas recomendaciones finales. Es importante, de acuerdo a las preguntas, que corroboren, pero igual en 8 días, o de la persona que les envió el correo, por favor, hoy corroboren si están inscritos, porque igual en la plataforma no es necesario inscribirse, simplemente ustedes para hacer trazabilidad tienen que colocar su nombre y su correo en las actividades individuales. Pero si no están inscritos, yo no puedo al final del proceso validar, a pesar de que hayan hecho todo, las grabaciones, las sesiones y las actividades, no puedo validar porque solo se validan los que fueron inscritos. Entonces, por favor, si a alguno no le ha llegado correo, validen con la persona que lo envió, que es Daniela de la Universidad de La Sabana. Igual, durante el desarrollo de las acciones siempre les iremos insistiendo sobre todo este primer diplomado, que como verán hace parte del mismo. Para poder arrancar en el chat, por favor, para, digamos, mantener la armonía de la sesión, vamos a arrancar con este tema de normativa en salud en Colombia. Y para arrancar con este primer tema, yo tengo una primera pregunta y es, ¿cuáles creen, por chat, por favor, que son los problemas que tiene el sistema de salud de Colombia y qué cambios debería tener? Les voy a dar unos minutos para que por favor contesten en el chat lo que se les ocurra. Digamos que puede ser desde la situación más sencilla, ustedes creen, miren, me está pasando esto, o lo que ustedes ven en la población o lo que ven en sus territorios o en sus administraciones. Quiero que me comenten qué problemas ven y qué cambios deberían existir. Les voy a dar unos minutos para que puedan ir respondiendo y así irlo discutiendo en la medida de lo posible. Entonces, por favor, en el chat. Bien, entonces, ya aquí empieza a mencionar flujo de recursos, no hay entrega de medicamentos, falta de profesionales, intermediación de EPS, más talento humano, los tiempos, falta de articulación entre los sistemas, falta de un lenguaje inclusivo, la autorización es demorada, entrega de medicamentos, retardo de citas, no hay un modelo específico, los recursos pues, de las IPs han sido mal invertidos y ahora tienen deudas, el principal problema es económico, acceso a especialidades, no pago a proveedores, demanda de servicios, falta de entrega de medicamentos, falta de cobertura de recurso humano, corrupción, ese me encanta porque hay que decirlo, es un problema que es inherente de inclusive varias características, articulación entre IPS y EPS, falta de conocimiento del personal, intervenciones, eh, mala distribución de los recursos, alta cartera, múltiples barreras, enfermedades de alto costo, modelo de contratación, infraestructuras ineficientes, las EPS, falta de planeación, demora en citas, fragmentación y segmentación, mal uso, barreras y oportunidad y programación. Listo. Ya a partir de acá, ustedes han mencionado varias características y les agradezco por su respuesta. Falta de pago, desigualdad regional. Uno de los temas importantes que hay que entender es que para que un sistema de salud funcione, tienen que, pues, digamos, confluir pues varios elementos. Y normalmente, para poder comparar el funcionamiento entre un sistema y el otro, existen varios indicadores que terminan siendo muy importantes. Y hay tres que son, digamos, indicadores circunstanciales o estructurales mejor, y hay un indicador que es derivado de los tres, que es muy importante que ustedes digamos, los conozcan. El primer indicador se refiere a las barreras de acceso. ¿Y qué es eso? Son esas limitaciones que la población puede tener para acceder a un servicio de salud. Normalmente, lo aclaro, normalmente, porque hay varias, son barreras de tipo geográfico y barreras de tipo económico. Hay otras como barreras culturales, barreras organizacionales, barreras de uso, barreras de contacto, etcétera. Entonces, ese es el primer indicador. Entonces, digamos que en general eso pueden mirar qué tan sano está un sistema.
El segundo indicador hace referencia al gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo corresponde a lo que una familia mensualmente tiene que destinar para cubrir los gastos de salud. Y particularmente, entre más gastos, pues mayor inequidad, porque particularmente a poblaciones más vulnerables que tengan que incrementar ese gasto de bolsillo, pues mayores barreras de acceso se van a dar. Entonces hay conexidad entre un indicador y otro. Esto para poderlo tener en cuenta. Entonces, primer indicador, barreras de acceso. Segundo indicador, gasto de bolsillo. Esto en todos los sistemas de salud del mundo. Digamos que estoy hablando desde el punto de vista objetivo. El tercer indicador hace referencia a las listas de espera. La lista de espera es el tiempo en el cual se ordena una cita, un procedimiento, una autorización, es el tiempo de la autorización, o inclusive un medicamento. Y un tema aquí que es muy importante, y esto vale la pena mencionarlo, es que entre los mejores sistemas de salud del mundo, siempre las listas de espera en el mundo son prolongadas. Aquí, si voy a mencionar, hace 4 años, obtener cita con médico general podía ser de una semana, con especialista de 2 o 3 meses. Pero, ¿qué ocurre en otros países del mundo? En Canadá, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, la cita con médico general puede demorarse una semana o 2 semanas, inclusive un poco más, y con especialista de 3 a 6 meses. Entonces, digamos que es importante cuando uno conoce cómo funciona el sistema, comparar cómo funciona en otros países. En España ocurre de manera similar. No hay sistema que le cita a los especialistas de manera corta, porque pues tiene una estructura y características. Entonces, digamos que ya tenemos los tres. Recuerden, barreras de acceso, gasto de bolsillo y lista de espera. La entrega de medicamentos, en teoría, era de forma automática hace algunos años. Hoy se está demorando. Y el indicador que se deriva en lo anterior se llama satisfacción de la población. ¿Y qué es esto? Normalmente en el mundo la gente es muy insatisfecha de la salud. ¿Por qué? Porque la salud es algo que no se puede coger, es algo que es muy etéreo, es algo que es muy difuso. A diferencia de este celular que ustedes, por ejemplo, pueden tener a la mano o el dispositivo en donde ustedes están, ustedes saben que tiene una cuantificación y que es algo material. La salud, al ser algo tan inespecífico y tan incomprendido, pues genera una amplia insatisfacción y la satisfacción en promedio en el mundo está alrededor del 60%, normalmente. En el caso, digamos que los países siempre generan una insatisfacción que es estándar. Esa insatisfacción es mayor en mujeres que en hombres. Número uno, es mayor en personas que van al sistema público que al sistema privado. Y eso ocurre en muchos países del mundo. Eso ocurre en muchos países del mundo y es muy importante tenerlo en cuenta. El problema está cuando esa satisfacción de la población cambia, disminuye, porque hay algo que particularmente pues tiene a cambiar dentro de las características del sistema. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer acá en Colombia es cómo estamos hoy en barreras, cómo estamos hoy con listas de espera, mejoraron o empeoraron, o qué ha pasado, cómo estamos hoy con gasto de bolsillo, y cómo estamos hoy con satisfacción de la población ha cambiado. Estos son indicadores que determinan qué tan saludable es un sistema en comparación del otro. Pueden ustedes colocar varios indicadores y varias características, pero en general son 4 indicadores que son muy importantes que ustedes puedan comprender. Y es que un tema acá importante, y ahorita voy a hablar nuevamente de estos indicadores, es que, es que particularmente en el tema de la ley 100, se ha hablado mucho y una de las cosas que infortunadamente hay que decir es que se ha politizado la ley 100. Por fortuna, con la Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte, pudimos hacer, digamos, nos invitaron para hacer un libro en conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991. En ese libro hicimos entrevistas a los constituyentes y quisimos profundizar, bueno, de dónde nace la ley 100, que particularmente en elecciones, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues muchos políticos la mencionan que ha sido lo mejor, otros que ha sido lo peor, e incluso, y no voy a mencionar porque hago una aclaración, no voy a defender ni a un lado ni al otro porque no es mi interés, solo voy a hablar con la verdad, se le atribuyen a una persona y el peligro de atribuirle
la ley 100 a esa persona es que es de un grupo político y se utiliza para la contraparte, porque como la salud genera tanta insatisfacción, pues es muy fácil ganar votos, pero es muy importante siempre hablar con la verdad. Esto siempre es muy importante. Entonces, a partir de lo anterior, pues una de las preguntas que nos hacíamos, y bueno, ¿qué pasaba antes de la ley 100? Muy posiblemente los que no somos tan jóvenes, de pronto nos acordamos qué pasaba antes de la ley 100. Yo no soy de Bogotá, no soy de una ciudad capital, yo soy de provincia, yo nací en un municipio, prácticamente yo me crié en el campo toda la vida. Y antes de la ley 100, porque yo nací antes de la ley 100, pues particularmente habían tres formas de atención. Estaba el que iba al hospital público, que se llama el Sistema de Salud Pública, en el cual era pagado por el Ministerio de Salud, 75% de la población, 40% de los gastos. Entonces, eso implicaba que muchos que vivíamos en municipios naciéramos en hospital público. No sé quiénes de ustedes, yo nací en hospital público, pueden colocar particularmente quién de pronto nació, para ver y contarle, porque cuando uno habla con los hijos, dicen hospital público, eso es raro, porque digamos que no es ya, digamos que existe casi una proporcionalidad entre el público y el privado en el caso de nacimientos. Por poner un ejemplo, como lo menciono, yo nací en hospital público. Estaba también, y claro, y a uno le tocaba pagar de su bolsillo. Esto también es importante decirlo, no es que el sistema le pagara a uno completamente. Estaban los que pertenecían, estaban afiliados al Instituto de Seguro Social. Este lo pagaba el Ministerio de Trabajo, cubría el 20% de la población y representaba el 50% de los gastos. Si ustedes han visto noticias o de pronto algunos estuvieron afiliados, recordarán las largas filas o personas en el piso tiradas en la San Pedro Claver. Y era particularmente a mi juicio ineficiente porque cubría el 50% de los gastos para el 20% de la población. Curioso. Y estaban las personas que sacaban de su bolsillo para ir a la consulta particular, o el que tenía más recursos iba a Bogotá y pagaba en efectivo o en cheque una cirugía o una consulta. Entonces, digamos que así era como eventualmente se manejaba. Pero entonces, ya tomando datos duros, aquí recuerden que aquí abajo están las referencias, el gasto de bolsillo en ese momento podía llegar a representar el 50% de los ingresos de una familia. Esto es un dato absolutamente importante, y claro, inequitativo, hay que decirlo. Y lo que se invertía en salud era equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Llega dos situaciones históricas en Colombia. Claro, la década de los 90 fue una década marcada por la violencia, por varios conflictos y varias características que incluso hace unos días nos los estaban recordando. Y si ustedes recuerdan, particularmente, ocurrió un fenómeno que fue la séptima papeleta, en donde en unas elecciones un grupo de jóvenes mete una papeleta adicional pidiendo constituyente, pero también eso marcó y estuvo derivado por el proceso de paz con el grupo del M19. Y a partir de ahí, pues viene nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Hoy no se puede sacar una séptima papeleta, es una aclaración importante. La Constitución, como está establecida y a la que voy a defender, porque me parece que la Constitución de Colombia es muy buena, pues ya no permite ese mecanismo y es muy importante aclararlo, es muy importante conocer este marco normativo. Entonces, cuando se reúnen estos constituyentes, entrevistamos a algunos de ellos, como por ejemplo a Ida Bella, porque pues digamos que cuando construimos el capítulo del libro, pues quisimos comprender, particularmente cuando ellos fueron a, digamos, relatar o, digamos, describir o declarar los derechos fundamentales, llegaron al derecho a la salud. Y lo primero que concluyeron es que no podían declarar a la salud como un derecho fundamental. No es que lo hicieran mal, particularmente si yo hubiera estado en su lugar, posiblemente hubiera hecho lo mismo, porque declarar en ese momento a la salud como un derecho fundamental implicaba que el Estado tenía que garantizar la salud de forma directa o indirecta, y eso pues implica, como ustedes conocerán, que la salud no solo depende del hospital, la salud depende de muchas variables, y el Estado no se podía comprometer. Por ende, se declara en la Constitución del 91 como un derecho no fundamental y lo convierten en un derecho prestacional subjetivo, que es el término técnico que le dan en ese momento, y que implicaba que fuera un derecho prestacional subjetivo. Subjetivo porque se volvía fundamental en conexidad con otro derecho fundamental.
Voy a poner un ejemplo. Si alguien tenía en riesgo el derecho a la vida, que sí era fundamental, podía poner una tutela y de forma indirecta para que su vida no se viera comprometida. Entonces, digamos que no se ponía directamente a la salud, sino se ponía contra el derecho a la vida. Y había un segundo grupo de población en donde se volvía fundamental, y esto no lo sabían muchos, que era en mujeres embarazadas, en niños, en adultos mayores, víctimas del conflicto armado y adultos mayores y personas en condición de discapacidad. De pronto si repetí alguno me excuso. Y como se volvió prestacional, el Estado determinó que lo único que podía garantizar era la prestación de los servicios. Y es por ende, porque al cambiar la Constitución, que el modelo de salud tenía que cambiar, gústenos o no, porque cambia la Constitución. Y es en ese momento cuando el presidente de la época, que era el presidente Gaviria, ordena a su ministro, que fue Juan Luis Londoño, y esto también es importante, para que redacte el modelo de salud. Y es Juan Luis Londoño el que redacta la ley 100. Ojo con esto, porque en algunas oportunidades se la atribuimos a un senador específico que después fue presidente. Y no es del todo cierto, él fue el ponente, pero él no fue el autor, y esto es muy importante decirlo. Y si lo queremos decir es tanto atribuir a un lado al otro, porque esto es derivado de un proceso de paz, fue una constituyente y fueron los constituyentes las que redactaron ese componente. Y Juan Luis Londoño, cuando redacta la ley 100, se basa en el modelo que tenían en Chile, para bien o para mal, digamos que se enfoca en esa dinámica, y ustedes saben que para poder aprobar una ley, la ley tiene que pasar por 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Primero el primer debate, Comisión Séptima de Cámara, donde pues llega el ponente al cual se le asigna y él se le hacen las modificaciones, luego pasa a plenaria de Cámara, la plenaria vota con modificaciones, luego pasa a la plenaria séptima del Senado y luego, perdón, Comisión Séptima del Senado y luego a plenaria, y es cuando después pasa a sanción presidencial. Lo correcto, y esto me gusta hacer un poco de pedagogía, es decir, que la ley 100 es derivada del presidente de su momento. O yo les pregunto, ¿ustedes conocen el nombre de los ponentes actuales de la reforma que se está presentando hoy en el Congreso? ¿Cierto que no? Uno no sabe los nombres, uno se le atribuye al presidente del momento. Lo que pasa es que políticamente posiblemente tiende a utilizarse. Y pues, aunque esto pueda sonar que estoy defendiendo a dicha persona, no la voy a defender, pues es siempre muy importante hablar con la verdad. Y esto es supremamente importante porque nos han metido el cuento de que la ley 100, porque digamos que nos afectaron, es determinada de una persona que coincidencialmente después fue presidente. Es una discusión política y no técnica, y esto es muy importante mencionarlo como colombianos y como ciudadanos. Pero sí genera algunos cambios, y esto hay que decirlo. Entonces, el primer cambio, y esto hay que decirlo, es que la inversión cambió, porque uno de los componentes importantes, que es el dolor de cabeza de todos los sistemas de salud, es cómo se va a pagar la salud de una población. Esto está pasando absolutamente en todo el mundo. O sea, hoy por hoy, las personas están envejeciendo más. Digamos que la expectativa de vida, que es el tiempo promedio que un ciudadano va a vivir, se está incrementando. Eso hace que al ser un poco más viejitos, pues tengamos unas enfermedades que tengan un mayor costo. Y el segundo componente es que llega nueva tecnología que tiende a ser mucho más costosa. Entonces, todos los sistemas están viendo cómo pagar. Y el tema es que pueden ocurrir dos situaciones. O le niego servicios a la población, que es impopular, o cobro más para poder tener los mismos servicios, que también es impopular. Y a partir de ahí, con base en estas características, pues el sistema cambia y ya el papá Estado dice, yo no pago. Entonces, las personas que pagan, un modelo muy similar al alemán, pues los que trabajan pagan un porcentaje de su salario, de pronto metemos algunos impuestos, le generan de participaciones y por un lado empieza a tener, digamos, ese fondo común y pasamos de un 3% del PIB al 8% del PIB. Esto básicamente es casi triplicar lo que se le invertía antes a la salud. Esto es absolutamente importante. Pero el segundo indicador, porque la lista de espera, sí, digamos que se disminuye. ¿Por qué? Porque ya es el sistema el que lo asume. Pero el otro indicador clave
es que el gasto de bolsillo pasó al 5%. Ya el gasto de bolsillo de las personas baja. Y así no estemos de acuerdo, cuando la OMS va a mirar cuáles son los países que mejor tienen su sistema, Colombia, de forma tradicional, siempre estuvo, porque siempre se miraba el tema del gasto de bolsillo, porque es que esto implica un tema de gestión del riesgo financiero y particularmente garantizar que las personas puedan tener acceso a su sistema de salud. Aquí voy a mencionar varias características y les pido excusas, no quiero, digamos, irme a un lado político, pero infortunadamente en los 4 años, y no lo digo yo, lo dicen los informes, las listas de espera se incrementaron en estos 4 años. La entrega de medicamentos, así, digamos, se incrementó, las citas se han incrementado, el gasto de bolsillo está llegando al 30%. Hoy está llegando al 30%, porque al no tener respuesta en el sistema, la gente va al médico particular y al ir al médico particular, pues eso se considera gasto de bolsillo. Y la satisfacción de la población en un reporte que salió la semana pasada en la OCDE, en Colombia está disminuyendo. Es grave porque se había mantenido estable. Entonces, digamos que son indicadores duros que muestran que el sistema no está bien. Los sistemas siempre tienen inconvenientes y no voy a defender a nadie porque particularmente como lo verán en la siguiente parte que voy a mencionar, pues cuando llega la ley 100, pues el Estado dice, yo ya no voy a pagar, voy a modular, aparecen las EPS o aseguradores, aparece la población asegurada, que no me gusta, o usuarios, y a lo largo de la implementación del sistema, pues ocurrieron varias cosas. La primera es que se enfocó en la curación y en la enfermedad. Entonces, enfoquémonos solo en la curación y en la enfermedad, casi siendo reactivo y no proactivo, y dejando el resto de componentes de salud por fuera del hospital. Digamos que nos enfocamos como si solo salud fuera igual hospital. Y todos creemos que, digamos que nos acostumbramos de manera cotidiana a pensarlo de esa manera. Salud igual hospital. Pero los que conocemos sabemos que la salud es mucho más amplia. Digamos que tendremos una sesión donde hablaremos de esa amplitud de ese componente, pero la salud es mucho más grande, mucho más amplia. Pero también nos centramos en el hospital y también medicalizamos el sistema. Es como si también, y de pronto excúsenme si suena un poco feo, el sistema fuera enfocado en el médico y el resto de profesionales desaparecieron, fueron invisibilizados. Y eso no es sano para un sistema. Pero además, una de las cosas más curiosas, cuando ustedes ven a un médico le pregunta, ¿qué es lo primero que le pregunta a un médico? ¿En qué te especializaste? Es como si ser médico general fuera malo en este país. Nos enseñaron eso. Y como si lo único posible, o sea, primero que solo esté centrado en el médico y segundo que solo, digamos que lo más importante es el especialista. Eso es malo. Porque cuando un sistema se centra en el especialista y garantiza su atención, pues el resto de componentes se descuidan. Es muy importante confiar en el resto de profesionales. Cuando uno a otros países, Canadá, España, Reino Unido, y le preguntan a uno en migración, ¿usted qué es? Y uno responde médico, la gente lo mira a uno con un orgullo y no le preguntan qué especialidad es uno, porque se ha entendido el valor social que tiene el profesional de la salud en general para responder a la vida de las personas y es reconocido y protegido por su población. Aquí eso lo perdimos. Y además, aparte de este componente mercantilista, aquí este sistema, la consigna siempre ha sido quién se queda con la plata. Y eso también es un tema de la reforma, que pues no lo voy a mencionar, es a dónde se trasladan los recursos. Entonces, algunos pueden decir la intermediación de las EPS, sí, se quedan con plata, pero también hay grupos o agremiaciones que no voy a mencionar, que se lucran de la enfermedad. Si quieren colocarlo en el chat, ¿quién se lucra de la enfermedad? Y no sé si ustedes sabían que hay personas que ganan comisión por la enfermedad. Eso es como si se impusiera y nos acostumbráramos de que la enfermedad era lo adecuado. Lo normal, no, lo normal es que estemos saludables, tengamos los mecanismos para estar saludables. Piensen en la persona más querida. ¿Qué prefieren? ¿Que esté en un hospital ultra especializado o que esté en la casa saludable? Esto mismo pasa en el sistema. Nos acostumbramos que para una gripa teníamos que ir a un hospital de tercer nivel y ojalá con especialista en cosas que eran adecuadamente normal. Entonces, ocurre que hay varios actores que se han lucrado de forma tradicional del sistema. No voy a decir que solo hay uno, son varios, está absolutamente demostrado.
Es más, hay algunos médicos, realmente son como 5, que ganan comisión por formulación de medicamentos y se ganan como 100 millones mensuales. Son como 5 en general. Y cuando la DIAN los quiso poner en cintura, particularmente manifestaron que iban a hacer un paro. Realmente la mayoría no es que reciban mucho, pero hay algunos que también se lucran, que son muy pocos, y hay que decirlo. Y el mejor ejemplo de esto también, carteles de la hemofilia, donde ahí no están las EPS, el cartel del SOAT, en donde en alguna parte del país apenas llegaba la ambulancia, le facturaban todo. Y también hay una historia muy interesante de una parte del país en donde se incrementó el diagnóstico de esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica degenerativa. ¿Por qué? Porque este especialista recibía comisión. Entonces, esas son cosas que lo llevan a uno a entender el imperativo ético que tiene la salud. De eso hay múltiples casos. Lo que pasa es que no se mencionan. Es importante, es muy fundamental entender que particularmente a veces le echamos la culpa a uno, pero esto es sistémico, hay múltiples actores y por ende también es fragmentado. ¿Por qué? Porque ustedes de pronto cuando van al médico o piensan, voy a cita especialista, de pronto voy a una cita con el médico internista, pero tengo otra cosa y como asumimos que es especialista, de pronto nos va a atender, no, porque no es especialidad, y nos vuelve a remitir con otra especialidad, y ahí es donde nuevamente se incrementa la lista de espera. Es fragmentado porque digamos que empezamos a ver al paciente o a la población, pues como si fuera una presa, como si usted tal cosa, usted la otra, y no hay un componente encargado de verlo de manera integral. Y eso tiene implicaciones en la atención de la salud de las personas. No los vemos en su integralidad, no resolvemos las necesidades. Y en eso, pues digamos que a esto nos ha llevado las mismas características del sistema. Pues bien, una aclaración importante con esta diapositiva, porque como ustedes verán, son muy pocas diapositivas, pero yo los utilizo para contar la historia. Dice, claro, se crea la ley 100 y muchos no saben que la ley 100 se ha reformado 2 veces. La ley 100 se ha podido reformar. O sea, digamos que también es muy importante mencionar que la ley 100 ha tenido 2 reformas. Y a partir de ahí, la ley 100 pues, tuvo varias características. Todo lo que estaba por fuera del hospital no se incluyó. La atención primaria, que es el tema que vamos a ver, tampoco se incluyó. Y a partir de ahí se dijo, hay que ser integral. Vamos a tener promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, solidario, quienes tenemos, ayudamos a quienes no, adecuado y universal, que es para todos los colombianos. Pero en la misma formulación de la política, muchos empezaron a dar cuenta que particularmente no era universal, porque empiezan a aparecer regímenes especiales. Ahí, digamos que yo nunca estuve de acuerdo cuando inclusive aprendí la decir, ¿por qué hay grupos especiales? No es que todos los colombianos somos eh, tenemos los mismos derechos, entonces aparece Ecopetrol, Magisterio, fuerzas militares, y entonces donde ya desde la misma formulación al crear regímenes especiales, es que particularmente uno empieza a ver que desde la misma ley 100, desde el 93, pues particularmente pues no se ha cumplido. Con el tiempo, la Organización Panamericana de la Salud, que es la entidad, digamos, asesora en toda esta región de las Américas, es la oficina de la OMS en esta región, le dice a los países, oiga, miren, es muy importante que ustedes reformulen el sistema con unos elementos más estructurales, le incluyan la salud pública, conozcan las particularidades de la población. Y esto lo hacen desde el 2002 al año 2005. Y es por eso que Colombia saca su primer reforma a la ley 100 con una ley ordinaria. La ley ordinaria son leyes, pues que digamos que son normales, y las leyes estatutarias son las que regulan sobre derecho fundamental. Recuerden, la salud no era derecho fundamental. Esto es un dato de una vital importancia. Y a partir de ahí, antes cotizábamos sobre el 12%, 4 lo pagaba el empleado, 8% el empleador, y aquí, como los recursos eran tan insuficientes y se necesitaba incrementar, porque pues digamos que no alcanzaba para atender a la población, se incrementó un 5%. Es por eso que hoy la cotización, el porcentaje es del 12.5 y ese 5%, 0.5 se le asumió al empleador. También se hablaba de la prestación, la financiación, se hablaba de los independientes, oye, independiente, cotice sobre el 40%, y se crea el primer Plan Nacional de Salud Pública y se le dan más funciones a la Superintendencia de Salud.
que son de vigilancia y control. Y es por eso que, por esta norma, años después recientes, es que queda intervenida Saludcop. Aquí hay dos conclusiones supremamente importantes que hay que tener en cuenta. Conclusión número uno, la EPS más grande del país fue intervenida y hoy no existe. O sea, ¿qué ocurrió en ese camino? ¿De dónde se perdió la plata? O sea, cuando llegamos a intervenir, algo que en teoría estaba bien porque funcionaba, no la estoy defendiendo, y particularmente con la intervención y las transformaciones, no sabemos qué ocurrió. Y esa fue una conclusión, aunque la intervención es un mecanismo legítimo, no es eficiente en Colombia. Y hoy estamos viendo intervenciones y hemos visto que las intervenciones no han sido lo más adecuadas, porque no se hacen de la manera correcta. Y esto, y como ustedes decían, la corrupción está a la orden de cada día. Y el segundo componente es la financiación. Normalmente ustedes saben que la financiación del sistema o el cálculo de lo que le corresponde a cada persona está orientado con base en la unidad de pago por capitación, que es lo que le pagan por cada persona que tiene este país. Muchos no saben que hacer este cálculo no es fácil, no es, subió la inflación, subamos esto. No es tan sencillo. Eso requiere un grupo de economistas que se demoran entre 3 a 6 meses para hacer el cálculo. Ustedes vieron que del año pasado a el incremento de la unidad de pago por capitación fue básicamente la inflación. Y fue alrededor del 5.8%, si mal no estoy. Varios académicos en un consenso establecimos que el cálculo debe haber sido del 12 al 16%, porque es lo que en teoría debería pues, pagar por cada ciudadano. Eso indirectamente es grave porque lo que en teoría nos deben atender o ese incremento, pues termina afectando la prestación. O sea, los prestadores, las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, son las principales afectadas. ¿Por qué? Pues porque la EPS, pues yo no le pago porque pues esto fue lo que me subieron. Pero las que más impacta es a la IPS y por ende la IPS a su personal de salud contratado. Entonces, esto es supremamente porque, digamos que limita la incorporación, desconoce los cambios de la población. Entonces, esto es supremamente importante y se empieza aquí a discutir. Entonces, esto es muy importante mencionarlo. En el tema de salud, siempre de manera responsable, es mejor tomar una postura técnica y no ideológica. Cuando se le meten posturas ideológicas, pues eso termina traduciéndose en pérdida de vidas humanas. Y eso es lamentable. Como llega y se incluye en esta primera reforma la salud pública, pues se requería de un modelo de atención, una estrategia, y por ende, 4 años después, se hace la segunda reforma a la Ley 100, que fue la Ley 1438, la ley que incluyó la importancia de abordar las enfermedades más frecuentes de la población. Se crea el Plan Decenal de Salud Pública, como durante 10 años, 2012-2021, íbamos a tener una ruta, los que, por ejemplo, trabajamos en ese campo, las acciones de promoción y prevención, pero hay un tema que el país empieza a incluir de manera importante y es el tema de autocuidado. Esto a mí me encanta porque el país, la ley 100 también tiene ese punto negativo, ese autocuidado se pierde precisamente por esa mirada paternalista del sistema de salud. Y aquí ya se empieza a mencionar, oiga, colombianos, el sistema está saturado, pero usted también tiene que poner de su parte porque pues igual no vamos a poder cubrir todo. Y se empieza a hablar del autocuidado. A veces en algunos grupos no les gusta que yo hable de autocuidado porque dicen, es que es mi derecho que el Estado me atienda, pero también es muy importante entender que eso tiene algunas particularidades. Aquí hay una historia también interesante en esa línea de tiempo, y es que hubo un grupo de personas que no quedaron conformes con que la salud no fuera un derecho fundamental y crearon un movimiento por la defensa del derecho fundamental a la salud. Entonces, en esa defensa, y lo curioso es que los nombres a ustedes les va a parecer curioso, esa fue una defensa que estuvo liderada por algunos integrantes de la Federación Médica Colombiana, en donde estuvo Carolina Corcho. Esto es muy interesante conocer ese proceso histórico porque digamos que muchas cosas están llegando al día de hoy. Y ella, digamos que ellos logran a que la Corte Constitucional en el año 2008, entre la primera y la segunda reforma, la Corte decrete a la salud como derecho fundamental.
pero la Corte no genera leyes, porque para eso está el legislativo encargado en el Congreso. Entonces la Corte le dice al Congreso, porque la sentencia T-760 de 2008 es la que establece esos componentes, que legisle sobre el derecho fundamental a la salud. El Congreso se toma 4 años, los siguientes 4 años, y no lo logran. Y este movimiento de Carolina Corcho, porque ella siempre defendió esta ley estatutaria, particularmente en el 2013, en cabeza, cuando Alejandro Gaviria era ministro, logran que se agende en el Congreso la reforma o la declaración de derecho fundamental a la salud. ¿Y por qué 2013? Porque cuando son derechos o cuando es una ley estatutaria se tiene que demorar 2 años. Esto es supremamente importante porque algunos dicen que si la reforma actual llega a pasar, se puede caer porque tenía que haber sido una estatutaria. Y eso pues algunos, digamos, algunos dicen que sí, otros que no, pero lo importante es conocer, porque es que cuando la salud ya se vuelve estatutaria, ya todo lo que implica modificaciones, pues implica una modificación de una ley estatutaria. Entonces es diferente y digamos que mostrando los antecedentes, pues cambia la dinámica. Entonces, digamos que ya en ese momento, pues ya al incluir la atención primaria y al incluir la salud como derecho fundamental, pues confluyen en el año 2015 mediante la ley 1751 del 2015. Y ahí se declara que en Colombia la salud es un derecho fundamental en dos condiciones: atención integral para la población y considerar las condiciones sociales de la población. Pero asimismo, como sale esta ley estatutaria, pues inmediatamente tiene que salir una política que pueda operativizar esta ley estatutaria y se llama la Política de Atención Integral en el año 2016. Y esta política de atención integral pues ha tenido dos modelos operativos. El primero, el modelo integral de atención en salud 2016, y el segundo, el MAITE 2019. Si ustedes me preguntan por qué esta presentación es importante en el componente histórico, es porque esto está vigente hoy. Esto es lo que está vigente hoy. Esto no ha cambiado. Y las reformas, digamos, la reforma que se quiere, pues va a cambiar en ciertas características y hasta que no pase, pues no tengo que cambiar la diapositiva. Pero las cosas que incluso el gobierno ha realizado es porque la ley 1438 y la ley estatutaria se lo han facultado. Y la pregunta de algunos académicos es si eso se podía, ¿por qué insistir con una reforma? Es lo que algunos eventualmente hemos discutido. Esto yo a veces lo escribo en varias columnas de opinión. Pero bueno, ¿y esto cómo lo demuestro? Porque cuando uno se viene aquí a la ley 1438, que recuerden que es del 2011, la segunda reforma, se decía que el país tenía que empezarse a enfocar en estas características. Énfasis en la promoción y la prevención, la cultura de autocuidado, el abordaje intersectorial, la orientación familiar y comunitaria, atención integral, la interculturalidad, talento humano. Esto me da mucha risa porque pues no se cumple, multidisciplinario, motivado y cualificado. Y yo le pregunto al talento humano en salud, talento humano son los profesionales, ¿qué debemos hacer para que ustedes se motiven? La respuesta es, pues páguenos bien, particularmente, es así de sencillo, y denos condiciones laborales justas. 2011. Fortalecimiento de la baja complejidad, ¿para qué? Para ser resolutivos, para que realmente se resuelvan los problemas. La participación de la comunidad, esto no se ha logrado. Esto sí, tradicionalmente, esto es muy difícil. Y este es el principio, como vieron en la sesión pasada, de este diplomado, fomentar esa participación. Por eso este abordaje es diferente. Un enfoque territorial y equipos básicos de salud. Claro, algunos dicen, ¿por qué crean equipos básicos? Porque es que la ley 1438 lo podía hacer. Entonces, también hay que decir que gobiernos posteriores, por omisión o por desconocimiento o por desinterés, no implementaron esto. Y en eso este gobierno tiene toda la razón. Ustedes han fijado, digamos que yo hablo bien o no tan bien digamos, del proceso, pero sí, si esto estaba ya que establecido, pues ¿qué ocurrió? Pues que particularmente el tema no interesó. Y también hay que decir las cosas como son. Ya también la ley estatutaria, eh, digamos que esta ley tuvo oposición por Alejandro Gaviria, porque cuando Alejandro Gaviria la colocó, digamos que hubo cosas en las cuales decía, yo no estoy de acuerdo.
Y yo lo entiendo. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo, porque eso también tiene costo político. Porque hablo de la integralidad de los servicios, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eh, y eso pues se comprende, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Pero cuando se hablan de las condiciones sociales, se dice que la salud como derecho fundamental tiene que trabajar en la reducción de las desigualdades sociales. Y esto Alejandro Gaviria decía, venga, es que si alguien no tiene vivienda, alguien no tiene agua, alguien no tiene empleo, pues puede demandar su derecho a la salud. Y en teoría eso se podía, pero en la práctica nadie, precisamente porque como no comprendemos qué es la ley estatutaria, pues no lo aplicamos. Y es Yo que también estoy. recuerden, el mecanismo de defensa de un derecho fundamental es la acción de tutela. En teoría, yo podría poner una acción de tutela para que reduzcan las desigualdades sociales. Y por eso Alejandro Gaviria se opuso a la ley estatutaria argumentando esto. Y particularmente, muchos desconocen que la ley estatutaria, que es muy importante, también establece los derechos de todos los colombianos para la salud y también establece deberes. Entre los derechos, acceso, atención de urgencia sin ninguna condición, comunicación, obtención de información clara, respetuosa, nos tienen que dar información, trato digno, esto es muy importante, historia clínica confidencial, o sea, la historia clínica no se puede divulgar. Por eso, a pesar de que tengamos especulaciones con nuestro presidente ¿Qué hago y le con digamos esta a la Santa mantequilla? Fe, y le digamos a la Santa Fe que declare, no, eso no se puede. Ojo con lo anterior. Asistencia de calidad y un traslado de cargas administrativas. Esto particularmente es importante y yo les puedo decir que mucha población conoce sus derechos, pero como latinoamericanos nos gustan los derechos, pero no nos gustan los deberes. Y la ley estatutaria también establece deberes para nosotros. Y el primero es el que más me gusta, autocuidado, pero tengo que cuidar mi salud, la de mi familia y la de la comunidad. Es absolutamente importante. Por eso en la pandemia, cuando algunos adolescentes y jóvenes decían, tengo el derecho a salir porque no me pueden encerrar, porque es mi libre desarrollo de la personalidad. No, papito, porque va en contra del derecho fundamental a la salud. Aquí hay un tema de una mirada colectiva y esto lo establece la ley estatutaria. Pero también atender la recomendación de los programas, actuar solidariamente, respetar al personal. Yo nunca he visto una tutela del personal de salud contra la población porque no se está respetando o porque el paciente no hace caso. Precisamente porque no es lo habitual, sería raro, pero también porque no conocemos también los deberes. Esto es supremamente importante. Actuar de buena fe, contribuir solidariamente, pagar lo que hay que pagar. Entonces, esto habla de un componente ciudadano y es muy importante conocer también particularmente estos deberes, porque también es fundamental. Pero además, la ley estatutaria establece que hay personas de especial protección. Entonces, por ejemplo, están nuevamente niños, adolescentes, embarazadas, desplazados, violencia, los mismos que yo les había mencionado, pero también se habla de las enfermedades raras o huérfanas, que no son enfermedades habituales. Y esto porque es que es una población vulnerable. También la importancia de la prestación en redes, que las personas pueden participar en sus decisiones, no se pueden negar, y se habla de que todo es atendido aquí en Colombia, exceptuando lo que tenga propósito cosmético, eso no se cubre, no evidencia de seguridad o efectividad, experimentación o en el exterior. Y es que antes se colocaba tutela para, por ejemplo, tener un tratamiento de pronto en el exterior, pero eso se limita y esto puede sonar triste, puede sonar inhumano, porque el país solo puede responder por lo que el país pueda brindarle a sus colombianos, porque esto también implica la costeficiencia del sistema. Entonces, usted me puede decir, si fuera su hijo, yo diría, sí, puede sonar triste, pero digamos que es lo que el país puede prestar. Cabe notar que el país, Colombia, tiene muy alta tecnología. Digamos que eso también es importante en comparación con otros países. Entonces, es fundamental entenderlo. Ahora bien, cuando uno entiende la ley estatutaria, ustedes recuerdan en la pandemia cuando Fernando Ruiz, como ministro, iba a comprar las primeras vacunas. ¿Qué ocurrió? Cuando iba a comprar las primeras vacunas, él se demora. Claro, cuando él se demora, inmediatamente llega la oposición y dice, es que nos va a matar, no va a comprar las vacunas. Cuando yo vi esa declaración dije,
Fernando Ruiz está actuando bien, porque él hubiera comprado las vacunas sin el trámite que él hizo, le hubieran colocado una tutela y la ganaban. ¿Por qué? Porque las vacunas eran experimentales y no hay evidencia de seguridad o efectividad. Y esto hay que decirlo porque la ley estatutaria lo declaraba. Entonces, él tuvo que pasar los permisos para poder comprar las vacunas. Entonces, como les digo, muchas cosas de las que nosotros conocemos es porque las conocemos desde el punto de vista político y no técnico. Por eso ese conocimiento técnico es muy importante para poder eventualmente saber qué es lo que termina ocurriendo en el sistema. Esta ley es la más importante. Casi que todos los colombianos deberíamos conocer esta ley en el caso de salud. Y esta ley también habla de la autonomía profesional. Dice que el profesional de la salud no lo pueden constreñir, presionar o restringir y no puede recibir prebendas o dádivas. Es importante porque a veces, por ejemplo, los médicos rurales, llega el gerente, llega el personero, llega el alcalde y lo obligan a formular algo. A veces, ustedes han visto que un indicador por el cual intervinieron algunas EPS eran las tutelas. Hay tutelas que tienen toda la razón, pero hay un pequeño porcentaje que no. Hay pacientes que piden viajes en primera clase, hay pacientes que piden colchón ortopédico, hay pacientes que piden ascensor y ganan la tutela. Ustedes dirían, ¿y en qué país pasa eso? En Colombia. ¿Y por qué? Porque si hay un médico que formula eso, el juez no puede contradecir la opinión de un profesional de la salud. Es súper complejo. Por ende, también es muy importante saber que la fórmula médica es un arma muy poderosa, tiene una responsabilidad grande, porque también implica, porque el médico es un ordenador del gasto, porque lo que el médico formula, pues implica un gasto. Y entonces, particularmente, a veces se dejan presionar porque llega el político más bravo a decir que me tiene que mandar a este paciente tal cosa. No, es un delito, va en contra de la ley estatutaria. También hay que defender la autonomía. O a veces nosotros nos molestamos porque el médico no nos manda lo que queremos que nos mande. No, esto es muy importante dentro de esa dinámica. Pero también esta ley estatutaria establece que hay que respetar las condiciones de los profesionales y condiciones laborales justas. Es una ley estatutaria. Que las hagamos cumplir, pues es otra cosa. Entonces, bueno, no voy a hablar de los acetaminofén, porque pues digamos que no hace parte del procedimiento. Y entonces, como les venía contando, ya un año después vino ese modelo, esa política de atención integral vigente, en donde dice, mire, el centro del sistema es la población, en donde con atención primaria, enfoque diferencial, ¿qué es esto? Que la población más vulnerable tiene que estar atendida mejor, mediante un cuidado y una gestión de de los principales riesgos. El resto de entidades tienen que confluir. No es que lo más importante sea el hospital, no lo más importante no es la entidad territorial, tampoco las aseguradoras, es la gente. Y esto me gustó de esa política vigente, claro está. Y se crea el primer modelo operativo, en donde cualquier pregunta, si quiere Jaime, por el chat para no, digamos, o al final si gusta, para no interrumpir el desarrollo de la sesión. Es que si no pierdo el hilo y se me olvidan las cosas. Y entonces llega el primer modelo operativo, que es el MIAS, y en ese MIAS se crean las rutas integrales, se crean las redes de prestación de servicios, recurso humano, y es un modelo muy interesante precisamente para poder operar. Sin embargo, cuando llega Juan Pablo Uribe en la época de Duque, porque esto, digamos que ese modelo, esa política y ese MIAS fue formulado por Fernando Ruiz y Mary Barragán, que era consultora, que sabían mucho del proceso, y aquí es donde viene también una aclaración, porque cuando llega Juan Pablo Uribe en la época que fue el primer ministro, antes de nuevamente repetir, Fernando, pues no repetir porque era viceministro, Fernando Ruiz, él inmediatamente cambia el modelo operativo. Yo no estuve tan de acuerdo, porque es que un modelo operativo tiende a demorarse. Y aquí es donde viene una aclaración. En política hay dos tipos de políticas, la política de Estado y una política de gobierno. Una política de Estado es una política a largo plazo, que no importa qué gobierno llegue, la política hay que mantenerla. Y eso fue como se contempló la política de atención integral. Y una política de gobierno es la que cada presidente, cada alcalde, cada gobernador pues va cambiando y tiene su derecho. Cuando él cambia el modelo operativo, convierte una política de Estado en una política de gobierno. Y en eso sí
digamos que no fue acertado, porque él consideró que las entidades no podían implementar el MIAS, pero es que la política sale en 2016, el MIAS, perdón, pues entre 2017 y 2018, pues la gente hasta ahora se estaba acabando de acomodar. Las EPS dijeron no podemos trabajar en red y hay dificultades a nivel territorial, por lo cual lo más sencillo, en vez de mejorar, pues fue hacer un nuevo modelo operativo que le llamó el modelo de acción integral territorial. Modelo de acción integral territorial que no cambia elementos previos, no tiene gran característica. Eh, Exactamente, Jaime, estoy de acuerdo con usted. Fundamentó atención primaria, que asegurara a la población, prestar gobernanza, enfoque diferencial. No cambia nada el modelo, pero este es el modelo vigente. Pero digamos que aparte de la crítica que yo estoy haciendo, a mí esta diapositiva me gusta mucho. ¿Por qué? Porque resulta que el MAITE declara las 10 prioridades de salud pública para Colombia en ese momento, antes de la pandemia. Y se dice que para Colombia las prioridades, aparte de lo que ya he mencionado, están las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial o la diabetes. Son enfermedades que son prioritarias. También enfermedades transmisibles como malaria, dengue, tuberculosis, enfermedad respiratoria aguda, la gripa, salud materna, salud infantil como la diarrea, desnutrición, salud mental como depresión, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, salud ambiental, el impacto del asbesto, hoy ya se habla de microplásticos, por ejemplo, VIH-Sida, cáncer, como por ejemplo mama, cuello uterino, estómago, próstata, no diría, aquí está, digamos, como las prioridades. Pero por primera vez en el país se habla que la salud de los migrantes es prioridad, porque tiene impacto en general en la población y por ende la población de los migrantes se empieza a incluir como prioridad en salud pública para poder entender particularmente la problemática. Como les había contado, en el 2011 se promulga el primer plan decenal, 2012-2021, y como fue una política de Estado, pues en 2022, ya saliendo de la pandemia, Ay, que se abandona, no. esto lo hace Carlos Pinzón, que ahorita está en Cali, él es subsecretario, creo, de Salud Pública, y él crea el nuevo plan decenal 2022-2031. Para resumir ese plan decenal, dice que la atención primaria es fundamental para Colombia del 2022 hasta el 2031 por lo menos. Entonces, este no es un invento del gobierno actual, esto viene de un proceso previo y es precisamente una conquista o digamos que es una necesidad histórica que el país ha querido avanzar. Lo que pasa y el problema es que la atención primaria no se ha comprendido adecuadamente. ¿Y qué se determinó en ese plan? La importancia de las redes integrales e integradas de prestación de servicios. Es absolutamente clave la participación social de las personas, la integración entre niveles, sistemas y procesos, también construir ciudades, entornos y ruralidades saludables, o el CERS como lo conocen algunos, la salud mental, la salud sexual, la sexualidad humana, las condiciones de vida y también la atención en distintos grupos poblacionales, desde la primera infancia hasta las personas mayores. Entonces, la importancia de empezar a trabajar en la promoción de la salud y protección de estos grupos poblacionales. Y esto está proyectado a 2031. La discusión que se ha tenido es que esto no se ha implementado, que particularmente en eso sí este gobierno actual tiene responsabilidad, porque a pesar de que es 2022, en la frontera con este nuevo gobierno, pues esto no se ha tenido en cuenta, está normativamente definido y se han determinado otras prioridades que particularmente no ha respondido a las necesidades de la población. De esa manera, a partir de lo anterior, inclusive entre líneas, si de pronto algunos de ustedes se dieron cuenta, les mencioné la situación actual, lo que está pasando actualmente, lo que está pasando, ahorita se está discutiendo, estamos en tercer debate, Comisión Séptima del Senado está discutiendo, es muy probable que se caiga. El gobierno actual saca el modelo predictivo, preventivo y resolutivo, Consejo de Estado lo tumba, pero algunos de pronto cuestionamos por qué el ministerio lo sigue implementando cuando no es un modelo vigente. Entonces, hasta que uno no hable de realmente porque va a venir una reforma, o sea, el siguiente gobierno necesariamente requiere una reforma, eso es innegable, pero muy posiblemente no sea esta, porque es muy importante también entender cómo funciona la democracia. Y a partir de acá, antes de entrar a atención primaria,
Ustedes saben que nuestros congresistas tienen 4 periodos y pues son los que pues determinan las leyes. El primer periodo, de forma tradicional, es siempre el presidente. Siempre todo lo que el presidente propone en el primer año lo aprueban. Y por eso es que la aprobaron siempre la aprobaron la tributaria. Pero ustedes se fijan, la reforma a la salud no se presenta en la primera legislatura, o en el primer año, mejor dicho. No se presenta. Porque el segundo año es 50% presidente, 50% Congreso. En el primer año le dan gusto al presidente, porque pues acaba de ganar, tiene la popularidad, digamos que cualquier cosa, buena o mala, pues digamos que no va a tener, digamos, repercusiones en el público. Y eso se sabe de forma tradicional. El segundo gobierno, como es 50-50, ya hay roces, es cuando Carolina Corcho presenta en esa legislatura y pues digamos que no le dieron el trámite. El tercer periodo ya es solo el Congreso, porque el Congreso pues también tiene que hacer. Y el cuarto periodo, que es el actual, no es de nadie. ¿Por qué? Porque están en campaña. Y ustedes saben que ya estamos en ley de garantías y particularmente termina siendo fundamental. Aquí una pregunta, ¿cómo no es vigente el sistema de salud? Entonces, ¿por qué todo lo que está sacando para el decreto debe cumplirse? No, porque es que el modelo como se presenta fue tumbado. O sea, lo que se presentó actualmente es lo que se debe presentar. Lo que pasa es que no entendemos algunos por qué el ministerio lo siguió implementando. Hay cosas que los equipos básicos los podía hacer, algunas características, pero el modelo predictivo, preventivo y resolutivo y el flujo de recursos no los podía hacer. Entonces, digamos que en eso, digamos que no hay, el modelo de este gobierno no está vigente y es muy importante entenderlo porque hay mecanismos, digamos, de organismos de control que determinan que no es adecuado y el gobierno no podía sacar un decreto sin haber pasado por Congreso, porque para eso hay mecanismos. Esto es supremamente importante entenderlo. Entonces, posiblemente pueda que nos guste o no nos guste, pero eso hace parte, y recuerden la primera frase que yo mencioné, eso hace parte del Estado Social del Derecho, que es Colombia, y esto está establecido en la Constitución. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funcionan estos mecanismos. Pero bueno, con base en lo anterior, el gobierno actual ha hablado de atención primaria, pero esto no es un tema del gobierno actual, esto viene desde antes. Y es el modelo que va a funcionar en Colombia por los próximos años, atención primaria en salud. La pregunta que uno haría es, bueno, ¿y eso de atención primaria qué es? ¿Ustedes qué se imaginan que es atención primaria? Si quieren, colóquenme en el chat para establecer aquí un punto de corte. ¿Qué creen ustedes que es atención primaria en salud? En el chat recuerden que está el estado de asistencia. Coloquen en el chat qué creen ustedes que es atención primaria. Promoción y prevención en salud. Bien, prevención de la enfermedad. Familias, territorios, servicios básicos, factores de riesgo, una cita médica, enfoque integral, proveer servicios, procedimientos, pauta de autocuidado, atención al usuario, promoción y mantenimiento, educación en salud. Han mencionado cosas interesantes. Entonces, digamos que en esta diapositiva, aquí se puede ver un poco mejor qué era lo que se percibía que era atención primaria. Esto viene desde 1978. No sé si ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud se organizó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra se crean las Naciones Unidas y por ende se crea la Oficina de Salud que se llamó la Organización Mundial de la Salud, la cual, digamos, emuló los principios de la Oficina Sanitaria Panamericana que está en Washington y cubría todas las Américas, que tiene 120 años. Y entonces, pues digamos que se crea esta Organización Mundial de la Salud y en general el mundo empezó a atender a la población y la OMS empezó a determinar que dependiendo del país la gente la atendía de manera diferente. Claro, se entiende que habían países pues que los atendían pues de manera pues de acuerdo a sus ingresos. Eso era importante. Entonces deciden en Alma-Ata, Kazajistán, en el 78, reunirse y establecer unos elementos mínimos para que todo el mundo los cumpliera. Y esos elementos mínimos fueron los que se llamaron atención primaria en salud en Alma-Ata. Pero el problema es que no son mínimos. Ojo, no son mínimos. Porque se dice que la atención primaria es la atención esencial. Lo esencial es lo integral. Algunos pueden decir que básico. A mí me gusta llamarlo integral. Con métodos racionales y científicamente probados. No es que
sea improvisado, en donde yo integro al individuo, a la familia y la comunidad, pero a un costo que la comunidad de un país puedan soportar. Esto es importante porque muchas veces no hablamos de los costos. La atención primaria en Canadá, en Cuba, en Brasil, en España, en Colombia es diferente, porque cada país tiene unos costos diferentes, también tiene una tecnología diferente. Entonces, por ende, la atención primaria no es equiparable una atención primaria con otra. Yo no puedo pretender traer la atención primaria de Cuba porque pues las condiciones son diferentes, o la de Venezuela, eso no es equiparable. Eventualmente de pronto algo la de Brasil, pero por ejemplo Canadá es muy interesante, pero cada modelo tiene que establecer o cada país su modelo de atención primaria. Esto es muy importante entenderlo. Y así se estableció en el 78. Pero la atención primaria particularmente entendió que requería 4 atributos. El primero, eliminar las barreras. Entonces, vamos a mejorar la accesibilidad, vamos a disminuir las barreras. Como les dije en anteriores diapositivas, la principal barrera es una barrera geográfica, la segunda económica, pero son más. Y aquí es donde hay una mala interpretación, porque al asumir que la atención primaria está orientada a disminuir las barreras, se cree que la atención primaria es ir a la comunidad. Entonces, mandar equipos básicos a la comunidad es parte, es solo una de las partes, pero no es eso atención primaria en su totalidad, solo es una de las partes. Y es una interpretación errónea que, por ejemplo, algunos tomadores de decisiones en este país tienen, que es ir a la comunidad. No necesariamente, es una de las partes. Primer atributo. Segundo, se cree que es primer nivel de atención o centro de salud. No, porque se dice que coordina acciones y niveles. Y la atención primaria también puede estar en el primero, en el segundo y en el tercer nivel. O dicho de otra manera, en hospitales pequeños o en centros de salud, hospitales pequeños y hospitales grandes. Ahí también se traduce la atención primaria. Tercero, aquí debe resolver la mayoría de problemas de salud. Se dice que el médico general con su equipo, porque tiene que conformar un equipo, en el primer nivel tienen que tener la capacidad de resolver del 60 al 70%. Eso implica que este médico tiene que tener capacidades con su equipo, pero también la gente tiene que confiar en este equipo. ¿Por qué? Porque pues digamos que esto parte de la resolutividad, porque lo más importante que necesitan las personas es que le resuelvan sus problemas. Esto es clave. Y el otro tema es la longitudinalidad. ¿Qué es esto? Que haya continuidad. ¿Qué es continuidad? Que el que me atendió hace un mes me vuelva a atender. Porque es que hay un principio en salud que es muy importante. Cuando yo soy el mismo médico que me encargo de atender a la familia durante toda la vida, pues yo la voy a conocer y al conocerla voy a ser más certero. Ese era el principio del médico de cabecera antes de la ley 100 del 93, que era un médico que todo el mundo lo conocía y él lo conocía a uno y por esas características era mucho más certero y no era un médico especialista y era un médico que lo conocía uno mucho, pero esa continuidad con la ley 100 se perdió. ¿Por qué? Porque como ya no le pagan a los profesionales porque les adeudan 2 o 3 meses, pues él se va y cuando él se va pierde la continuidad y la continuidad es necesaria para la atención primaria. Esto es supremamente importante entenderlo, que ustedes se dan cuenta hay varias características estructurales que permiten que la atención primaria no se implemente. Sin embargo, pues esta atención primaria del 78 no funcionó, no sirvió. ¿Por qué? Porque hubo países que vieron a la atención primaria como una amenaza y otros dijeron esto no sirve. Por ejemplo, una campaña por Estados Unidos por las agremiaciones médicas en demostrar que la atención primaria no era la mejor estrategia porque eso les modificaba su estilo de vida. Estados Unidos, país de oportunidades, pero ustedes no se pueden enfermar allá porque la salud es carísima. Un parto en California puede costar 10.000 a 15.000 dólares. Parto normal sin ninguna complicación. Hagan cuentas, eso pues, es carísimo. Y de eso van a encontrar muchas, a menos que ustedes tengan una póliza o digamos que estén cubiertos para algún programa, porque en Estados Unidos vieron que la atención primaria iba contra los intereses económicos de los gremios. Y empezaron a decir que la atención primaria era para pobres, que era de capacidad resolutiva, que era para poblaciones vulnerables, que no servía, que era muy primitiva,
y entonces inclusive se basaron en la traducción. Y es por eso que países como Colombia, que nos hemos basado mucho, sobre todo países latinoamericanos, pues no creímos en la atención primaria, exceptuando Canadá. Canadá se dijo, bien, la atención primaria es clave. Y Canadá por eso es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y ustedes comparan, inclusive en sus condiciones sociales, ustedes ven a un norteamericano y un canadiense y son diferentes. Y las condiciones, el autocuidado es fundamental. Es completamente identificable. Y eso pues permeó en Colombia. En Colombia, pues esto no terminó teniendo incidencia y además la ley 100 se enfocó en la prestación de los servicios. Esto hay que decirlo, o sea, digamos que también la ley 100 no ayudó a la atención primaria porque pues no la consideró, porque se pensó que solo era prestación de servicios. Entonces la OPS, que ha sido muy juiciosa en el 2005, dijo, venga, tenemos que reactivar este tema de atención primaria y había una meta de salud para todos en el año 2000. Entonces, hay que considerar esta nueva estrategia, reformulémosla o renovémosla, como la llamaron, y que esto es una estrategia que incluya las condiciones sociales, que incluya el desarrollo de los países, que se anticipe a los problemas futuros. COVID-19, por ejemplo, yo tengo una publicación que nos anticipamos al COVID-19, por ejemplo, porque no estamos implementando atención primaria, pero además que entienda que la población está envejeciendo, pero que además tenga en cuenta los costos y busque los mecanismos para poder resolver esa renovación. Y es por eso que la OMS en el año 2008 pues adquiere estas recomendaciones, las adopta para el mundo en el informe de la salud sobre el mundo en el año 2008, la renovación de la atención primaria en el mundo. Y en este documento que ustedes ven en pantalla, en este documento particularmente se hace un comparativo entre lo que se pensó que era atención primaria y en lo que debe ser atención primaria. Entonces, porque también la atención primaria se equivocó en la formulación, porque atención primaria se pensaba que era salud materno-infantil. Entonces, niños y embarazadas. No, atención primaria implica todo el espectro de enfermedades. Se pensó que era para un número reducido de enfermedades, sobre todo gripa o diarrea. No, aquí también implica enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes. Se pensó que esto requería tecnología sencilla. No, esto requiere una alta tecnología. Se pensó que esto era un enemigo de los hospitales, por eso los Estados Unidos. No, la atención primaria requiere el hospital, porque la confusión, como les decía, está enfocada en pensar solo en la comunidad. Se pensó que esto era barato, no, eso es ir allá a limpiar mocos y vacunar y eso sale. No, la atención primaria es mucho más costosa que la atención especializada. Y la atención especializada hace parte de la atención primaria porque implica una serie de articulación de los servicios. Y es por ende que si hablamos de atención primaria, a mí me gusta hablar de manera general, ustedes pueden mencionar que esa atención primaria puede ser la atención primaria renovada, porque establece unos principios y particularidades. Y es 10 años después, ya inclusive, ya, eso fue un año antes de la pandemia, se vuelven a reunir en Astana, ya no es Alma-Ata, en Kazajistán, y particularmente establecen 4 retos en esta declaración. Voy a empezar de abajo hacia arriba. El primero, la sostenibilidad financiera, que como les mencionaba, se empezaron a dar cuenta que la plata se estaba acabando. Y esto está pasando en todo el mundo, está pasando, realmente esto no solo pasa en Colombia. O sea, puede que sea una coincidencia, no lo sé. Es muy importante garantizar la financiación del sistema de salud y de la atención primaria. Es el cuarto reto antes de la pandemia. El tercero, que los países requieren de tecnología por lo menos básica. Aquí no se habla de inteligencia artificial, telemedicina ni alta tecnología, no. Por lo menos que cada país tenga la posibilidad de garantizarle medicamentos y la producción de medicamentos, pero también de vacunas. Y hoy estamos sufriendo por medicamentos y en pandemia sufrimos por vacunas. Casi que es poética la situación. Recurso humano en salud como segundo reto. Recurso humano bien remunerado, pero también reconocido. Y el que trabaja en zonas apartadas, porque como les dije, hay barreras en zonas apartadas, en zonas rurales, pagarle más. Y aquí en Colombia pasa todo lo contrario. Aquí gana más el que está en ciudad y eso va en contra de la atención primaria. Y por último, el desarrollo de conocimientos y capacidades. ¿En quiénes? En ustedes, líderes comunitarios. Porque sin
si el líder comunitario no tiene conocimientos y capacidades, pues tampoco va a aportar. Y esta es la justificación de este diplomado. Es por eso que nos hemos tomado el tiempo de desarrollar este proceso, para que ustedes particularmente cumplan y comprendan lo que es la atención primaria orientada a la comunidad y aporten la solución de sus problemas. Esto termina siendo importante. No es que yo lo diga, es que particularmente está demostrado, y esta es la justificación más importante de este proceso que ustedes están arrancando con nosotros. Bien, un tema también importante acá es que la atención primaria, pues suena bonita. Y uno dice, uy, muy chévere, yo quiero la atención primaria. Pero, y aquí sí también, digamos que en Colombia no se comprende adecuadamente, la atención primaria como la mostré, pues puede ser idealista, teórica, hasta romántica, suena hasta bonito. Pero la atención primaria tiene que ejecutarse. Y se dice que hay dos expresiones operativas de la atención primaria. La primera a nivel hospitalario y la segunda a nivel comunitario. Y esto fue establecido y lo documentamos en un libro que publicamos el año pasado con la Organización Panamericana de la Salud. La atención primaria tiene dos formas de expresarse. Una a nivel hospitalario se conoce como redes integradas. Las redes integradas implican que, pues, de forma articulada, como el primer nivel con el segundo, con laboratorios, con medicamentos, funcionan de forma articulada. Eso es lo que son las redes integradas. Y esto fue establecido por la OPS en el año 2009. Y el segundo a nivel comunitario se conoce como atención primaria orientada a la comunidad, en donde la misma comunidad puede ayudar a resolver las problemáticas de salud. Yo siempre hago una pregunta y quiero que ustedes me respondan en el chat. ¿Ustedes han escuchado que los equipos básicos están viajando hacia la comunidad? Porque están llegando a las comunidades. De acuerdo a lo que yo acabo de explicar, estos equipos básicos estarían en el nivel comunitario o en el nivel hospitalario. Respondan en el chat y con eso vamos dando unos espacios pedagógicos. En teoría son ambos, esa respuesta me gustó, pero principalmente están en el nivel hospitalario, porque el equipo básico es equivalente a visita domiciliaria y la visita domiciliaria hace parte de la red de prestación de servicios. Pero el que me respondió ambos está bien, porque el equipo básico también puede ayudar a desarrollar capacidades. El problema es que los equipos básicos, digamos que tienen problemas de financiación y no tienen las capacidades adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que particularmente no tienen deficiencias para desarrollar capacidades en la población. Y eso pues está demostrado en varias experiencias que han ocurrido en el país. Entonces, por eso es muy importante pues que principalmente estén en el hospitalario, pero también pueden ayudar en el comunitario. Digamos que quien respondió los dos, respondió de forma eh, digamos, elegante, si se puede decir. Y Colombia ha tenido varias interpretaciones. Lo presta a nivel comunitario, pero ese, y gracias por mencionarlo, entonces se tiende a confundir y esto muestra la incomprensión de las formas de atención primaria. El servicio lo prestan en comunidad, pero son servicios de salud, porque la parte comunidad es diferente, porque aquí en el comunitario la comunidad es el actor más activo, no el equipo básico, y la comunidad tiene que liderar el proceso y ayudar a identificar problemas y necesidades, y eso no lo hace el equipo básico. Porque uno diría, el ámbito de actuación es comunitario, pero el rol que particularmente define no es el de atención primaria orientada a la comunidad, el cual busca desarrollar capacidades y necesidades. Por ejemplo, ustedes están formando en este tema y están comprendiendo el por qué es importante el trabajo en comunidad, el por qué ustedes pueden ser líderes como parte del proceso. Pero ustedes miran, ningún texto de la reforma se habla de atención primaria orientada a la comunidad y no se habla de desarrollo de capacidades, no se habla de procesos, de dejar empoderamiento, porque eso no se comprende en Colombia. Entonces termina siendo muy importante entender el proceso. Y no es que la comunidad esté informada, porque digamos que eso es parte de prestación de servicios, es que la comunidad cambie el modelo de orientación. Y Colombia ha tenido otras interpretaciones que combinan el uno y el otro. Por ejemplo, atención primaria social de Caldas y de Bogotá quiere incluir estos dos componentes, atención primaria fuerte, atención primaria integral, que también ha tenido Bogotá y otros territorios que intentan combinar. Este es para entender lo que son las redes integradas. Digamos que es una diapositiva corta, porque es para mirar la primera expresión operativa que es la hospitalaria. Ahora, el hospital también incluye a la comunidad, porque se dice que para tener una red integrada
se requieren de 14 atributos definidos por la OMS. Entonces, se requiere un modelo asistencial, se requiere una gerencia, se requiere una organización y se requieren incentivos. En el modelo asistencial, por ejemplo, yo tengo que conocer la población que voy a atender, es el primer atributo, cuál es mi población y territorio. También tengo que tener una extensa red de establecimientos que incluye también hospitalización, pero también atención domiciliaria. Por eso aquí entran los equipos básicos de salud. Claro, ustedes pueden decir, pues están encargados por la entidad territorial, pero hacen parte de un componente de prestación. Claro, pueden ayudar a la comunidad, sí, pero hacen parte de este componente. Un primer nivel de atención multidisciplinario, que es multidisciplinario, profesionales de medicina, enfermería, psicología y odontología, sería lo mínimo, y ojalá trabajo social. Esto es lo que dice la OPS, no lo digo yo, no es lo que está aquí en la normativa. Servicios especializados en el lugar más apropiado. Por ejemplo, aquí en Cundinamarca, a mí me da risa, porque yo pues, hice mi internado en UAT. UAT queda cerca en la frontera con Boyacá. Y particularmente remitían a los pacientes desde UAT hasta Girardot. Y los que conocen la geografía de Cundinamarca saben que tenían que atraviesa Bogotá y llega casi al sur del departamento. Eso no es un abordaje apropiado, pero pues es porque el mecanismo ya esto no ocurre. Era lo que se tenía. Mecanismos de coordinación asistencial, que alguien ayude a coordinar y una atención centrada en la persona, familia y la comunidad. Yo he trabajado mucho en comunidad y, por ejemplo, cuando yo he ido a la Alta Guajira a trabajar con líderes comunitarios, porque es que esto yo lo puedo mencionar pues de manera teórica y puede sonar pues muy bonito, pero particularmente cuando yo trabajé con líderes comunitarios de la Alta Guajira, ellos me concluyeron varias cosas que ahorita les voy a mostrar más adelante, porque esa experiencia la voy a mostrar pues cortica, pero la voy a mostrar. Pero me decían que a veces, por ejemplo, cuando hospitalizaban al niño de la mamá Guayú, la mamá primero no tenían dónde quedarse y la mamá se angustiaba por los niños que quedaban en su comunidad. Entonces, y en los hospitales la juzgábamos. Es que usted es mala madre. No, porque pues, yo no tengo aquí donde quedarme en el hospital porque yo pertenezco a mi comunidad, soy vulnerable, pero además tengo que enfocarme en mis otros niños. Ahí el enfoque posiblemente enfocó lo que decía la normativa, pero nos faltó tener empatía en su componente familiar y comunitario. Y eso es importante entender que hay unas particularidades y necesidades en cada población. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar a las personas sin conocer las realidades que tienen todos. Es muy fácil mandarle a la gente que coman salmón, porque es lo más saludable para prevenir la diabetes. Pero ¿cuántos de ustedes comen salmón todos los días? Pues no, en teoría no, por lo menos 2 veces a la semana. Nadie, es demasiado costoso. Y particularmente juzgamos y damos recomendaciones que particularmente, pues, incluso particular, el precio y llegamos a las casas, y lo digo abiertamente, y entonces con nutricionista, señora, ¿usted qué comió de almuerzo? No, pues arroz con salchicha y huevo. No, pues se va a morir, no es un plato saludable, no sé qué, y es lo único que tiene para comprar. Entonces, a veces, claro, nos dejamos llevar, y esto yo lo veo todos los días que voy a comunidad. A veces yo hago este chiste donde, bueno, aunque ese pues lo mencionaré después, por ejemplo, cuando yo voy a Sabana Centro, particularmente, yo me siento con algunos líderes y agua de panela en pocillo de plástico con pan. Y eso es y porque me gusta como parte del proceso, no de manera falsa como algunos políticos que se vuelven mineros, obreros, no, 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 porque es que es legítimo como parte de ese procedimiento también entender a la comunidad, porque es que no la entendemos, es el enfoque que uno eventualmente debe comprender. Y eso particularmente lo dicen las redes integradas, esa importancia particularmente de entender lo que ocurre en cada territorio, porque sin esto no hay un modelo, porque yo puedo definir desde arriba qué es lo que requiere la población, pero cada territorio es el que conoce sus necesidades. Y ese tema, cada red es diferente. Gobernanza y estrategia son el 7, 8 y 9. Se dice que un gerente debe ser único. Bogotá lo hizo muy bien, dividió en 4 subredes, eliminó una cantidad de gerentes, seleccionó solo uno. Eso tuvo un costo político, pero implicó la participación. Bogotá sí tiene esta dificultad y lo han dicho varias veces. No tenemos la posibilidad de que las personas participen. Aquí la comunidad entra en la participación social y es que se confunde la participación en donde vamos a hacer el plan territorial de salud y invitamos a la comunidad. Este es el plan. ¿Aprueban? Sí.
Eso no es participación social. Se asume y se confunde que es participación social. Participación social es cuando la comunidad lidera, y ese es el eje de atención primaria orientada a la comunidad, que el eje del proceso es la comunidad, pero no como receptora, sino como un componente activo que lidera los procesos. Y eso es lo que ustedes en este proceso van a aprender a liderar y entender ese rol importante que asume la comunidad. Acción intersectorial, también se requieren de sistemas de apoyo logístico, un recurso humano, sistemas integrados, que por ejemplo en España, ustedes llevan como una tarjetica del Transmilenio en algunas comunidades autonómicas, y la historia clínica, electrónica, y a partir de ahí se sabe, por ejemplo, pues no lo repito, los paraclínicos. Acá, porque cuando pasan del primer al segundo nivel a un paciente, ¿qué es lo primero que ocurre? Le vuelven a repetir los paraclínicos. Si tenía una radiografía, se la vuelven a repetir. Si tenía cuadro mático, se vuelven a chuzar. Claro, el paciente feliz porque pues otra radiografía, doctor, hágale, pero no se entiende que eso es una radiación innecesaria, eso implica riesgos. ¿Pero por qué lo hace el sitio? Pues por facturación, porque el primer nivel factura, el segundo nivel también factura y el tercer nivel también lo hace. Y eso se ocurre pues para poder mantener la eficiencia financiera, pero eso no es, digamos, adecuando un modelo de red. Y a veces se justifica que está mal leída la placa. No, hay que también establecer una eficiencia de los servicios para precisamente optimizar lo que se le presta al paciente. Y eso es lo que son las redes integradas. Obviamente, esto corresponde a una clase mucho más grande. Si ustedes me siguen en YouTube, mañana voy a dictar ese tema a otro escenario. Van a encontrar la explicación detallada de lo que son las redes integradas. Pero pues digamos que ese no es el componente de este proceso porque pues digamos que son otras competencias. Pero el tema que sí me interesa es atención primaria orientada a la comunidad, que es el eje fundamental de este proceso formativo. Porque es que para resolver los problemas y necesidades en salud de la población, síganme siempre por vida que van a encontrar muchas cosas. Siempre yo colgo muchas cosas. Inclusive todas las grabaciones de esta sesión van a encontrar. Y ahorita al final están mis datos. Entonces, como parte del procedimiento, se dice que para resolver los problemas y necesidades de la población hay 5 actores que son necesarios. Primero está el tomador de decisión, también están las instituciones de salud como EPS, hospitales, estamos nosotros como academia, está el recurso humano en salud o el profesional de la salud y está la comunidad. Tradicionalmente, la política define qué es lo que necesita el resto. Bien, pero en atención primaria a la comunidad es la comunidad la que define cuáles son sus problemas y necesidades. Y eso cambia el modelo. Y es por eso que particularmente Colombia todavía, no solo este gobierno en general, no ha entendido ese abordaje comunitario. Y se los puedo decir con conocimiento de causa. Y es que la atención primaria a la comunidad es la forma de tener un componente con una fuerte base comunitaria. El eje principal es la comunidad, en donde para algunos la atención primaria que les expliqué y la salud pública confluyen y lo que se llama salud comunitaria. Y la salud comunitaria no es ir a hacer brigadas, no es eso, porque las brigadas son prestación de servicios, digamos, de forma extramural. La salud comunitaria implica construir salud desde la comunidad. Como es del grupo comunitario, yo puedo construir salud. Esto es supremamente importante como un elemento conceptual. Este es el principio de la atención primaria orientada a la comunidad. Claro que esta atención primaria a la comunidad, ¿qué es lo que busquen ustedes? Ustedes pueden identificar los problemas, pero también ayudar a resolverlos, que ayuden a liderar la resolución de los problemas. Esto es lo que lo hace diferente. ¿Cómo ayudo? Perdón, un momento. A resolver los problemas de la comunidad. Ustedes tienen que identificar como comunidad y ayudar a resolver. Y es por eso que aquí el equipo básico puede ayudar, pero no es el principal protagonista. Por eso el equipo básico está más al otro lado. Y ustedes tienen que identificar, oiga, ¿qué pasa con la comunidad? Ustedes pueden decir, ¿y eso cómo lo hago? Fácil, con una libretica, preguntando. Oiga, ¿qué pasa acá? Tomando fotos. Porque es que esto no tiene que ser un tema técnico y la comunidad tiene que ser un actor activo en la identificación de esta problemática. Pero además, también cuando identifica los problemas, el servicio de salud tiene que adaptarse a la comunidad, no al revés. Es por eso que es muy importante. Y la comunidad se convierte en un actor de cambio, se convierte en un garante. Si aquí estamos, digamos, en la comunidad, por ejemplo,
un ambiente de actividad física libre de humo y cero sustancias psicoactivas, pues la misma comunidad es la garante de que se cumpla como parte del proceso. Se vuelven cogestores o se vuelven vigías de la salud en su territorio, pero esto lo define la misma comunidad, no nosotros. Ustedes son los que definen las particularidades del proceso. Y es que Jaime Goffin determina que esto es un proceso cíclico. ¿Y esto cómo se hace? Primero yo tengo que conocer a mi comunidad. Este es el fundamento de este proceso que ustedes están arrancando. Por eso se orienta a esta dinámica. Usted tiene que conocer su comunidad. ¿De qué comunidad estamos hablando? Acá pues están ubicados territorialmente, pero los que estamos conectados hoy somos una comunidad educativa, una comunidad virtual. Estamos aquí enfocados en esto. Las comunidades no necesariamente están ubicadas territorialmente y en cada comunidad hay subcomunidades, pero hay que conocer esas comunidades y qué información voy a recolectar. Y a partir de cuando yo recolecto la información, hago un diagnóstico comunitario. Y de ese diagnóstico, los problemas comunitarios tienden a ser complejos y casi que infinitos. Yo tengo que priorizar los problemas. Aquí esta palabra no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque la priorización implica darle preferencia a un problema sobre otro. Y eso ustedes lo van a hacer. ¿Para qué? Para focalizar los recursos. Después se seleccionarán otros o se seguirán interviniendo. Aquí determino qué voy a hacer, evalúo y vuelvo a arrancar un ciclo PHBA. Y cada profesional de la salud tiene un rol específico. Claro, la comunidad es supremamente importante, es el actor más importante, pero los profesionales de la salud también asumen un rol en atención primaria orientada a la comunidad. El médico, por ejemplo, tiene que seguir haciendo consulta, porque es que ese es su rol. Su rol es hacer consulta. El médico no está formado para el tema comunitario, pero además tiene que fomentar la cultura de autocuidado y articularse con el resto de profesionales. Es absolutamente clave. Enfermería es la más importante. Es quien lidera todo este proceso, porque el médico no está formado, pero además no tiene el tiempo. Y enfermería tiene esa capacidad de estructurar todos los equipos. Y aquí nos rasgamos vestiduras. ¿Cómo así que una enfermera va a liderarnos? Es adecuado, los sistemas que funcionan están soportados por enfermería. Y eso aquí en Colombia nos cuesta. Además que invisibilizamos el rol de enfermería. El trabajador social también es fundamental, porque ¿quién sabe cómo llegar a la comunidad? Trabajo social. ¿Cómo identificar a los líderes? Trabajo social. ¿Cómo coordinar las acciones? Trabajo social. Entonces, trabajo social es importante y a veces no lo contemplamos. Y el resto de profesionales, sin invisibilizarlos, están encargados de articularse con los equipos, pero también de entender cuál es su rol en su comunidad. Eso tiene un activo que es supremamente importante. Y nosotros, como Universidad de La Sabana, creamos un ciclo. Este ciclo que es lo que fundamenta este proceso formativo. Entonces, esto termina siendo fundamental como parte del proceso, porque este fue un ciclo que creamos varios profesores de la Facultad de Medicina y fundamenta todos los procesos que hemos hecho durante a lo largo del tiempo. Porque primero, ¿cómo se forman ustedes? Ustedes primero tienen que entender las generalidades, tienen que entender cómo se logra o cómo se define la comunidad para hacer un diagnóstico. Esto es lo que ustedes indirectamente están aprendiendo para luego formular un trabajo, hacer el trabajo, ajustarlo, compartirlo y mejorarlo. Esto es lo que es el proyecto de 2 años. La idea es que al final de este proceso formativo lleguemos hasta acá, hasta formular un trabajo. Al final, en marzo, ustedes van a tener un diagnóstico y un plan de mejoramiento. Es porque lo hemos determinado. Y de marzo a agosto del siguiente año es cuando lo vamos a implementar y es donde vamos a descubrir qué tan fácil o difícil es. Y el éxito del programa no es que ustedes resuelvan los problemas, es que aprendan del proceso, porque ahí van a haber muchas dificultades. Yo no quería irme sin hablar de este tema. Y ya casi digamos que estoy terminando, pues les pido excusas si de pronto me demoro 5 minutos, no es habitual que yo me extienda en el tiempo, pero digamos que los minutos iniciales, mientras la conexión y mientras daba la información, pues digamos que me recordó. Y es que una pregunta importante que yo les quiero hacer es, ¿cuántos médicos? Colombia tiene 54 millones de habitantes. ¿Cuántos médicos tiene Colombia? ¿Cuántos se imaginan que ustedes tienen para atender 54 millones de habitantes? ¿Y cuántos profesionales de enfermería cree que tiene Colombia? Entonces, esta es una pregunta supremamente fundamental.
APOC es atención primaria orientada a la comunidad, que es un modelo que está establecido, es una forma de llegar a la comunidad. Colombia no lo ha comprendido muy bien, porque se ha enfocado mucho en el hospital. Pero ¿cuántos médicos creen que tiene Colombia para 54 millones de habitantes? Pongan una cifra. Yo les voy a mostrar datos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es que esto les va a llegar a ustedes a comprender, pucha, esto es lo que ocurre particularmente en Colombia. Les va a dar un panorama grande. A veces mis clases, cuando trabajo con comunidad, tienen esas características. Utilizo a veces algunos comentarios. 200.000, 1.000.000. ¿Y enfermería cuántos? Medio millón, 100.000. ¿Y enfermería cuántos creen? ¿Cuántos hay que en enfermería? Bueno, una pregunta importante es, ¿cuántos profesionales de enfermería debería tener un sistema por cada médico? Entonces, o sea, por cada médico, ¿cuántos profesionales de enfermería? ¿Uno a qué? ¿Enfermería 700.000? No, etcétera. Es muy interesante lo que ustedes me acaban. El doble dicen 4 veces más. Entonces, Colombia particularmente se está envejeciendo y cada vez requiere más profesionales. Y esto de datos de la OCDE es lo que nosotros tenemos. La OCDE también acaba de sacarlo de la satisfacción de la población. Y Colombia tiene 21.8 médicos por cada 10.000 habitantes y 13 enfermeras o enfermeros por cada 10.000 habitantes. Para que la atención primaria funcione y un sistema funcione, la relación mínimo es de por cada médico 2 profesionales de enfermería y idealmente 1 a 3. En Colombia es de 1 por 0.65. Ahí ya tenemos una brecha. Alguien me puede decir, pues fácil, formemos médicos y enfermeras o sobre todo profesionales de enfermería de manera indiscriminada. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo? Según estimación, esto se demora 40 años. Y aquí hay un vacío. Y esto no está en ninguna parte de la reforma. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. En países en donde mejor se le paga, el país más caro del mundo es Suiza. 44 médicos por cada 10.000 habitantes y 183 profesionales de enfermería. Compárenlo con Colombia, 15 veces más. Y particularmente la salud de allá es costosísima para poderlo entender. Entonces, esto es supremamente importante. De pronto vámonos a Alemania, vámonos a Estados Unidos, 26, digamos que la proporción por 10.000 habitantes es la misma, pero enfermería es diferente. Pero además en estos países, enfermería tiene un rol fundamental. Atienden partos, pueden llegar a formular. Aquí no. Y son profesionales. Pero aquí nos rasgamos porque creemos en el sistema medicalizado, es que no, enfermería no puede. No, claro que sí, enfermería tiene un rol supremamente fundamental y aquí no se ha entendido. Este es un problema estructural del sistema y esto nadie lo dice. Y la siguiente diapositiva va a ser más preocupante. Colombia tiene 138.000 médicos a 2024, 138.000 y tiene 83.000 profesionales de enfermería. Muchos de enfermería se van a otros lados porque aquí pues no hay reconocimiento, porque como aquí está todo centrado en el médico y si bajo el resto de profesionales es peor. Pero cuando yo me voy a otras especialidades, la cifra es compleja. No es que no hay cita con internista, es que hay solo 6.500 en el país. Con pediatra hay 6.000, ginecólogos 4.200 y el médico familiar, que es el llamado a intervenir atención primaria, 1.100, psiquiatras 1.600, 2.800. O sea, esto es imposible. Entonces hay que tener cuidado cuando el ministro actual sale en noticias y primero dice que los médicos son muy consentidos, que no quieren ir a la comunidad. Eso es grave, porque la gente eso lo entiende y eso hace que la gente pues no valora al profesional de la salud. Eso no se puede hacer, un ministro no puede decir eso. Y segundo, porque está en las declaraciones, cada paciente con enfermedad crónica y huérfana va a tener un médico personalizado. ¿De dónde? A mí no me dan las cuentas. Claro, es muy fácil dar las declaraciones y defender ese argumento para defender la reforma, pero matemáticamente no me da. Y con el sistema, como está ocurriendo, pues mucho médico especialista está abriendo la consulta particular. Y al abrir la consulta particular, se incrementa el gasto de bolsillo, se incrementan las listas de espera. Y cuando le dice a la gente, no, es que la cita con especialista la va a tener en 2 semanas. ¿Dónde? Es imposible. Suena muy bonito en el papel, pero es imposible.
Es imposible con estos datos y la reforma no está enfocada a lo anterior. Entonces, esto tiene un problema que es absolutamente estructural y es responsable decirlo. Este es nuestro talento humano y es muy importante entenderlo para ver el por qué el sistema no está funcionando y ver elementos estructurales. Es por eso que la atención primaria es fundamental, porque es importante trabajar desde la comunidad, pero también hay que tomar los datos con cifras. Y estos no son datos que yo me invento. Las fuentes, el mismo Ministerio de Salud, son datos que son públicos. Son datos que yo me estoy inventando. Son datos que el mismo ministerio me da. Entonces, a veces es muy fácil hacer política con esta serie de elementos, pero particularmente lo mejor es hablar con datos técnicos. Es que esto es supremamente importante. Aquí les voy a mencionar dos investigaciones y ya con eso acabo. Pensé que me iba a demorar más y ya con esto es suficiente. Nosotros, apenas llega el gobierno actual, un grupo de universidades, Antioquia, Universidad del Norte, con la OPS y la Asociación Colombiana de Salud Pública, escribimos un libro para analizar estas características del sistema. Tuve el honor de ser el autor principal de este libro y también el autor de dos capítulos. Entonces, el primero, la importancia de la capacidad resolutiva, que es el capítulo 2, y el otro, la estrategia de capacitación. Ahí digamos que establecieron, es un libro que está gratuito y a pesar de que se publica en 2023, la OPS hace su proceso de reedición y las citas de 2024. Y en esa cita ustedes no van a encontrar esta diapositiva, esta imagen porque ya tuvimos que hacer los derechos. ¿Qué concluye el capítulo número 2? Lo primero es que el país debe mejorar el conocimiento en atención primaria renovada. Todos debemos conocerlo. Eso ya lo aprendimos hoy. Todos los actores del sistema tienen que tener una mayor comprensión del tema de redes integradas y el tema de atención primaria orientada a la comunidad. Hay que dar un reconocimiento e integración en todos los niveles. Cuarto elemento, ustedes verán, la última sesión del año es el tema de tecnología. Porque se está establecido que si tenemos barreras de acceso, hay que utilizar tecnología. La telesalud, entendida como telemedicina y teleeducación, son fundamentales, porque eso ayuda a disminuir las barreras de acceso. El problema ocurre, y es que yo estando cerca aquí a Bogotá, no voy a mencionar el municipio, a 20 minutos de Bogotá, no tengo conexión a Internet. Esto no lo podría implementar. Pero además, si en pandemia centros poblados se roba la plata para poder tener conexión adecuada, pues es muy complejo. Pero esto es supremamente importante para disminuir las barreras de acceso. Y esto se lo dijimos al país. Esto es supremamente importante. Luego, el médico y el profesional de la salud tienen que mejorar las competencias en atención primaria y en salud familiar y comunitaria. Esto es importante. El profesional tiene que ampliar, tener mayores competencias para ser más resolutivos. Esto es clave, esto sí se puede hacer porque esto implica reformas curriculares para que desde el primer nivel o desde el médico general podamos particularmente resolver y no tener que remitir. Pero esto también implica sensibilizar a la gente de que no necesariamente el especialista es lo mejor, pero también hay que dar empoderamiento a los profesionales y también darle competencias a los que no son médicos para que también ayuden dentro del proceso, como enfermería. El médico se debe formar en comunidad, no porque vaya a trabajar en comunidad, para que entienda las necesidades de la comunidad, porque ese es el enfoque familiar y comunitario. Los especialistas en medicina familiar y enfermería deben ser los que lideren, porque el especialista de medicina familiar entiende toda la medicina a un nivel especializado y se encarga de tener una atención no fragmentada. Pero ustedes miran, no hay contratos, el médico familiar está muy limitado, pero es el especialista más idóneo encargado de articular el médico general con los especialistas y enfermería de articular a los médicos con el resto de profesionales. Está establecido y no me lo invento yo. Hay muchos estudios que soportan este componente. Hay que dar incentivos para trabajar en zonas apartadas. Aquí en Colombia uno habla de incentivos y la gente le da prurito porque se van a robar la plata. No, los incentivos son necesarios. Y hay que mejorar las condiciones profesionales, mejores condiciones salariales, contratación y un mayor prestigio profesional. Defendamos al profesional de la salud. Entendamos que es una persona que es muy valiosa, porque es que aquí en Colombia es como si fuera una obligación, pero es un servicio y hay que entender que hay que cambiar la obligación por servicio. Hay que defender muy bien a estos profesionales de la salud. Y esto pues también depende de ustedes que hagan alfabetización con las personas de la comunidad. Porque por cierto, ustedes son responsables
de alfabetizar a su comunidad de referencia a esto que están aprendiendo, porque es que esa es la idea, generar una masa crítica de personas, no solo ustedes, que son los que tienen acceso. Y es que esto lo hemos entendido, y ya con esto finalizo, desde el 2012 al 2024, porque nosotros hemos trabajado y lo hemos publicado en varias revistas, en varias investigaciones. Hemos integrado la salud pública con la medicina familiar. Hemos trabajado en formación de líderes comunitarios. Esto es un componente de proyección social. No en vano, quienes financian esta investigación y este proceso es proyección social de la universidad. Y hemos hecho acercamiento territorial. Por eso en 10 años nos hemos acercado a 8 territorios. Entonces, principalmente con Dinamarca, pero yo trabajo 3 veces en La Guajira, en Norte de Santander una vez, en Puerto Wilches, en Bucaramanga, con la Universidad de Santander, fui el profesor invitado. En La Guajira fue con la Universidad del Norte, también en Chinú, en Cauca con la Universidad de ICESI, en Tolima con la Universidad del Tolima. También lo hemos hecho con varias universidades y hemos formado 420 líderes. Y estos líderes han sido capaces de identificar problemas y necesidades. Y este es el ejemplo de lo que hacen. Por ejemplo, en pandemia, los 11 municipios de Sabana Centro, que también están acá, en ese proceso, en pandemia, identificaron estos problemas. Antes de la pandemia, habían considerado que el problema eran o enfermedades crónicas o integrar atención primaria, 3 años antes. Llega la pandemia y los problemas cambian. Entonces, por ejemplo, 3 municipios de Sabana Centro en 2020 a 2021 entienden la importancia de los trastornos de salud mental. 3 municipios priorizaron eso como su plan de acción. 3 municipios desatención de enfermedades crónicas durante la pandemia, baja cobertura de vacunación de otras enfermedades, abandono de adultos mayores, incremento del desempleo, violencia intrafamiliar, falta de cultura ciudadana. Y esta fue la prioridad de cada municipio y cada municipio se comprometió en trabajar en estos componentes. Ahí fue donde también tuvimos una falla. Norte de Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, Tibú y Junta de Acción Comunal. Y esto fue exactamente en 2022. Grupos armados, violencia, barreras de acceso a prestación de servicios, crisis migratoria, desempleo. Y una lideresa comunitaria que me encanta dentro del proceso dijo, miren, yo quiero trabajar el tema de dengue, porque pues es lo que realmente veo que pasa acá, porque los otros problemas no los puedo intervenir y desarrolla un programa súper interesante de dengue. Muy bonito el proceso. En La Guajira, yo fui en 2015, 2017 y volví en 2023 y casi siempre los problemas eran los mismos. O sea, aquí está la foto, porque digan, yo también voy a comunidad porque no es solo escritorio. Entonces me decían, mira, la pobreza, agua potable, mire, me decían agua, desnutrición infantil y alta mortalidad. Pero en 2023 aparecen nuevos problemas. Me dicen, están contaminando el agua. O sea, a pesar de que hay poquita, la están contaminando. Y emergieron después de la pandemia problemas de salud mental. Y otra de las cosas que me dijeron, nos sentimos usados. Vienen acá, toman la foto, el problema no se resuelve. Lo siguiente no lo puedo mencionar en la grabación, pero después llega el gobierno y los líderes que fueron formados le hicieron oposición porque entendían que era atención primaria, pero eso no lo puedo mencionar porque pues eso me lo contaron los líderes. Pues no era mi objetivo, pero pues digamos que esto muestra que con un trabajo en comunidad ayuda particularmente a identificar esta problemática. En 2022, también la OPS, digamos que se lo entregamos, fue el que hicimos con Norte Santander, y esto lo hemos hecho presencial, híbrido, virtual, con usted lo vamos a hacer híbrido, tanto sincrónico como asincrónico y también como de manera presencial. Y hemos hecho alianzas. Esto se ha integrado a planes territoriales, a planes de desarrollo municipal. Un alcalde fue uno de los líderes formados en la anterior corte. Obviamente la anterior corte es una corte diferente. Ustedes tienen este proceso potenciado porque la versión actualizada, llamemos la versión Pro Max, este proceso formativo. Por eso digamos que ustedes tienen una dinámica diferente. Y de esa manera también llegamos a este punto. ¿Qué se requiere para saber atención primaria? Sencillo, hay que saber de atención primaria, pero hay que ser buen clínico. También hay que saber comunicarnos, gestionar el conocimiento, salud pública y gestión. Y la última diapositiva es la siguiente. ¿Qué requiere Colombia para este proceso de atención primaria? Entender las desigualdades, entender la relación con salud, el trabajo con redes, la gestión del cambio. Esto no es fácil, hay que cambiar. Y publicamos un artículo, una investigación, en donde decíamos qué va a requerir Colombia en la pospandemia y concluimos 3 cosas.
salud comunitaria, telemedicina y salud mental. Fueron las 3 características y eso lo incluimos en este proceso. Por eso hay características que ustedes ven que a partir de nosotros vamos mejorando y entendiendo. Y eje central, medicina familiar y enfermería. Pues de esa manera, con esto se concluye la importancia, el fortalecimiento de competencias, la participación. Y es muy importante que ustedes comprendan lo que es atención primaria, pero también entiendan el rol que asumen en su comunidad. Por lo cual, de esa manera, llegamos a la parte final de esta presentación y solo me resta darles las gracias por ese tiempo tan valioso, el cual ustedes conmigo pudieron compartir. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Eh, Recuerden que la idea acá es compartir y comprender. Si la tienen, digamos que por favor manifiéstenlo. Si no, particularmente, nos vemos en la siguiente sesión que tiene que ver con, obviamente, la explicación de la plataforma, pero vamos a ver el tema de educación para la salud. Entonces, muchísimas gracias y dejo de grabar esta sesión que va a quedar disponible para ustedes. Y